como arriba en su Biblia, alabanzas por las bendiciones de Dios. Este es un salmo de gratitud. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y mire cómo dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mire lo que dice el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar, hermanos, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque realmente necesitamos de su asistencia, de su auxilio, amén. Padre Santo, estamos aquí una vez más, muy necesitados de tu gracia, de tu asistencia, de tu guianza, Señor. No solamente yo, sino también mis hermanos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes a leer tu palabra, Señor. Que despierte en nosotros ese deseo ferviente, ese hambre por escudriñarla. Y no solamente por escudriñarla, sino por aplicarla en nuestro diario vivir. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Qué hermoso salmo, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Amén, amén. Vamos a hablar sobre este salmo, que es un salmo de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén, amén. Amén. El Salmo 103, mis amados hermanos, es un salmo, como dice ahí, con letras pequeñas abajo en el título, un salmo de David. Y algunos comentaristas a este salmo también lo llaman un salmo de gratitud o un salmo de alabanza a Dios por sus bondades, porque Dios ha sido muy bondadoso con nosotros. Amén, amén. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Algunos comentaristas colocan a este salmo, mire bien, hermanos, en los últimos años de David. Es decir, se cree, mis amados hermanos, que David, siendo ya un anciano,
hace un recuento como desde su juventud hasta esta instancia de este salmo reconoce que a través de toda su vida Dios le ha dado de su bondad, Dios ha peleado las batallas por él, Dios le ha dado de su misericordia y Dios no lo ha dejado. Así que podríamos decir que este Salmo 103 es un salmo donde David, amados hermanos, como ponen algunos comentaristas, al parecer había entrado David ya a la tercera edad, donde había visto, repito, su bondad, su misericordia, y había mirado David que Dios no lo había dejado. David, mis amados hermanos, en este Salmo 103, siendo ya un hombre de la tercera edad, está haciendo ese pequeño recuento de cómo cuando experimentó tribulación, Dios estuvo con él. Cuando experimentó angustia, Dios estuvo con él. Cuando sintió dolor, el dolor agudo por el pecado, porque también pecó, Dios estuvo con él. Cuando sintió la fragilidad en su vida, Dios estuvo con él. Es decir, repito, David al hacer este recuento de su vida, ha visto, mis hermanos, la fidelidad de Dios, ha visto la bondad de Dios, ha visto la gracia de Dios, y después de ver todo eso, este hombre, repito, que al parecer está en la tercera edad, dice en el verso 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo podemos nosotros dividir este Salmo 103? Del 1 al 2, David nos exhorta a tener gratitud alabando a Dios, porque tenemos que ser agradecidos. Del verso 3 al verso 5, David muestra una de las razones de por qué debemos de alabar a Dios. Del verso 6 al verso 12, David alaba a Dios por sus atributos. Dios es justo, misericordioso, y nombra algunos atributos. Del verso 13 al 14, David reconoce su condición frágil como humano. Del verso 15 al verso 18, David muestra la fragilidad del hombre y la eternidad de Dios. Y del verso 19 al verso 22, David muestra cómo Dios gobierna, mis hermanos. Gobierna en todo lugar. Amén. Mira lo que dice el verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? ¿Cuánto puedes decir la primera palabra? Con entusiasmo, hermano. Bendice. Mire que aquí está hablando un anciano ya, un hombre ya de la tercera edad. Y usted que tiene todo el vigor, hermanos. Amén. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La versión lenguaje actual dice, con todas las fuerzas de mi ser alabaré a Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré, dice el salmista, todas sus bondades. Mis hermanos, es interesante que Reina Valera en este salmo de David dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por otro lado, la versión lenguaje actual dice, y recordaré todas sus bondades. Ahora pregunta, ¿por qué David, mis amados hermanos, nos está haciendo una exhortación a alabar a Dios, no olvidando todos sus beneficios? Lo hace ya que si nosotros, hermanos, nos hiciéramos un autoanálisis de verdad, de una manera sincera, nos daríamos cuenta que muchas de las veces tú y yo tendemos a olvidar. Y no quiero preguntar cuántos de los que hay aquí somos olvidadizos de todo, hermano. ¿Verdad? Me parece que ya tenemos 70 años. Repito, porque David nos está haciendo una exhortación a alabar a Dios, no olvidando todos sus beneficios. Lo
base, ya que si tú y yo, hermanos, nos analizamos, nos autoanalizamos de una manera sincera, nos daremos cuenta que muchas veces tendemos a olvidar. Es decir, en cada prueba que hemos vivido, en cada situación difícil que hemos atravesado, en cada momento turbulento en la que el Señor nos ha sacado en un momento dado, muchas veces, mis hermanos, tendemos a olvidarlo. Pregunta, ¿qué hace David? David en este salmo, repito, al parecer está ya en la tercera edad, ha vivido de todo, y al recordar todas estas bondades inmerecidas, se hace un automandato. Algunos comentaristas dicen que habla con él mismo. ¿Usted ha hablado con usted mismo? No en el espejo, ay, que le pregunte, espejito, espejito, no. Se hace un automandato a no ser ingrato, porque a veces somos ingratos hasta. Se hace un automandato a no ser desagradecido. Se hace un automandato a no olvidar ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. ¿Tenemos la tendencia a olvidar, hermanos? Sí. Desafortunadamente tendemos a olvidar, mire bien, más rápido lo bueno que lo malo. Ejemplo, cuando alguien te hace un favor, pero esa misma persona te ofende, tendemos a recordar más la ofensa que el favor que en un momento dado te hizo tal persona. Quizás tú no te acuerdas de todos los favores que te hizo, pero te acuerdas de la ofensa que te hizo. Bueno, aunque Dios, hermano, nunca nos ha ofendido. Dios nunca nos ha ofendido, sino que por el contrario nosotros nos la pasamos toda la vida ofendiendo a Dios con nuestra manera de vivir antes de nuestra conversión. La realidad es que tendemos a olvidar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, y es ahí donde David, al hacer este recuento de su vida, se exhorta a sí mismo a ser agradecido. ¿Usted no se ha exhortado a sí mismo? Decir, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho por mí? No, yo tengo que servir al Señor, yo tengo que ir al culto, yo tengo que ir a la oración. ¿No se ha exhortado a sí mismo? ¿Lo ha hecho o no? Dice el verso 1, bendice, alma mía, a Jehová. Pregunta, ¿qué hay en el alma, hermanos? ¿O qué es el alma? El alma en hebreo es nefesh, que significa aliento, donde habla del ser vivo, habla del hombre en sí mismo, habla del ser pensante, habla de ese ser creado, habla del corazón, habla de la voluntad, habla de las decisiones, habla del yo necesitado, del yo, el yo ser creado, del yo un ser débil, del yo un ser menesteroso, porque así somos. Sí, Señor. Es decir, cuando David dice, bendice alma mía Jehová, está diciendo, todo lo que soy, alabe a Dios. Todo lo que soy, exalte a Dios. Todo lo que soy, glorifique a Dios. No solamente con mi boca, no solamente cuando ejecuto un instrumento, sino también con mis actos, mi caminar, mi conducta, mi sujeción, con voluntad entregada a Dios, con mis decisiones, con nuestro testimonio. Bendice alma mía Jehová. No solamente, mis hermanos, con nuestra boca, no solamente cuando ejecutamos un instrumento, sino con nuestro caminar, con nuestra conducta, con nuestra sujeción, con esa voluntad entregada a Dios, con mis decisiones
y con nuestro testimonio. Cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios le habla sobre la ofrenda, en el capítulo 8, verso 16, les expresa que Tito, junto con otro hermano cuya alabanza en el Evangelio se oía en todas las iglesias. Usted ha visto ese texto, ¿verdad? Algunos interpretan que era un hermano que era cantante. Dice 2 Corintios 8, 16, se lo leo. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Repito, algunos interpretan que este hermano, del que dice cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, interpretan que era un hermano que andaba cantando de iglesia en iglesia, promocionando su último sencillo como si fuera una artistilla. Ahí dice que andaba de iglesia en iglesia cantando. Pero pregunta, ¿de qué habla el texto? Cuando dice, y enviamos juntamente con Tito al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Habla de su testimonio. Habla de lo que él predicaba, lo vivía. Habla de eso. No era el hermano que andaba con sus instrumentos y sus discos de iglesia en iglesia, no. Habla de su testimonio. Bueno, de la misma manera, cuando David dice, bendice alma mía Jehová, David está diciendo que todo lo que soy, mis actos, mi testimonio, mi conducta, mi forma de conducirme con los demás, alabe a Dios. Y sigue diciendo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué atributo nombra David en este salmo? La santidad de Dios. Y qué importante que nuestros cantos y alabanzas nombren los atributos de Dios, hermanos. Sí, una de las razones del por qué alabamos a Dios es porque Él es santo. Esa es una de las razones. Verso 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David, haciendo uso de la repetición, porque en la Biblia usted va a encontrar la repetición, vuelve a instar a alabar a Dios, ya que la intención de David es que no olvides, hermano, no olvides. Y repito, en el contexto de este salmo, como ponen algunos comentaristas, David, siendo ya un hombre de la tercera edad, a esta instancia está haciendo un recuento de lo misericordioso, de lo bondadoso, de lo maravilloso que ha sido Dios con él, tanto que David se dice a sí mismo y a nosotros, bendice a Jehová y no olvides. No olvides. Cuando venga la tentación, no olvides que Él es santo. Cuando tengas abundancia, no olvides. Cuando tengas escasez, no olvides, no te olvides. Cuando tengas salud, no te olvides. Cuando venga la enfermedad, no olvides cómo debes de actuar, conducirte, comportarte, de cómo glorificar a Dios en nuestra vida. No olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, debido a que nuestro corazón en ocasiones se hace olvidadizo, ¿sí o no? Ingrato, ¿sí o no? En ocasiones desagradecido. Tengo que decirle sí o no.
¿Sí o no? En Deuteronomio capítulo 8, del verso 12 al 14, el Señor le recuerda a su pueblo a no olvidar de quién provienen todas las cosas, ya que la palabra beneficios en este verso también se traduce como hechos de bondad. Dice Deuteronomio capítulo 8, del verso 12 al 14. No suceda que comas y te sacies, porque allí en Egipto, hermano, si me explico, hermano, estaban esclavos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten. ¿Le está yendo bien al hermano? Gloria a Dios. Está creciendo, gloria a Dios. ¿Le está yendo bien? Y la plata y el oro se te multiplique. Hermano, pero qué bien te está yendo, gloria a Dios. Pero no te olvides, porque eso es pasajero. Amén, amén. Y todo lo que tuvieres aumente. Y luego dice el verso, en Deuteronomio capítulo 8, del verso 12 al 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. David teniendo todo, hermano, nos dice a nosotros también, no te olvides cuando Dios te bendiga. No te olvides, porque eso es pasajero. Dice el verso 2, al final, o en la segunda parte del verso, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lamentablemente, mis hermanos, en ocasiones nos falla la memoria. Nos falla la memoria. Nos olvidamos en ocasiones. La palabra beneficio, repito, se traduce como hechos de bondad, hechos que no merecemos, ya que con nuestras fuerzas no lo podemos nosotros obtener. Ahora mire los beneficios. Mire qué beneficio está hablando David en ese verso 3. ¿Estamos ahí? Verso 3, 4 y 5. Dice el verso 3, la primera palabra es un indicativo, ¿verdad? De quién merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él. ¿De qué se trata esta reunión, hermanos? De Él. ¿Quién es el centro de esta reunión? Él. Amén. Dice, Él es quien Jehová, el Señor, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién lo hace? Él. Amén. Por eso no te olvides. Amén, amén. Joven, no te olvides. Amén. Amén. Mis hermanos, David en este recuento de años donde ha visto la gracia de Dios expresa que siempre se ha tratado de Dios. Y nombra actos bondadosos que tú y yo jamás lo pudimos haber alcanzado. Actos bondadosos que David con sus fuerzas nunca los hubiera podido alcanzar. Por eso cuando servimos se llaman estos privilegios inmerecidos. Pero aquí se trata que el centro de la iglesia es Él. Amén, amén, así es. Pregunta, ¿qué actos bondadosos ha recibido David a través de toda su vida de parte de Dios? Nombra algunos. Número 1, el perdón. 2, el haber sido sanado. 3, el haber sido rescatado.
4, el recibir mucho favor de Dios. 5, el recibir mucha misericordia de Dios. Así es, amén. Dice el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mis hermanos, el beneficio más grande que hemos recibido por gracia es el perdón de los pecados. Repito, el beneficio más grande que hemos recibido por gracia es el perdón de pecados, ya que aunque podamos tener muchos bienes materiales y no hemos recibido el perdón de los pecados, de nada sirve lo terrenal. Amén, amén, amén. David reconoce que el mayor beneficio inmerecido que recibimos es el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El resultado del perdón o el resultado de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5 del verso 1 al 3. Amén, amén. ¿Usted tiene paz con Dios? Usted ha recibido un beneficio inmerecido. Aleluya. Sigue diciendo, el que sana todas tus dolencias. ¿De qué habla, mis hermanos, esto? Mire bien, aunque creemos que Dios en su bondad sigue sanando enfermedades físicas, la realidad es que esto que habla David, habla del dolor por el pecado. ¿Usted ha sentido dolor por el pecado? Lo único que lo puede saciar es Dios. Así es, amén. Isaías 53:5 dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué habla Isaías cuando dice por su llaga fuimos nosotros curados? Del dolor del pecado, está hablando del pecado. Así es, amén. Nosotros siempre lo aplicamos a las enfermedades físicas. Y declaro que Dios te sana, que porque por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando del pecado ahí. Así es. Pastor, pero Dios sigue sanando enfermedades físicas. Sí, Dios sigue sanando enfermedades físicas. Dios lo sigue haciendo. Dentro de su soberanía y voluntad, Dios sigue sanando también enfermedades físicas. Mas sin embargo, el dolor más grande que usted y yo hemos experimentado, el cual nos sanó, fue el pecado. Así es, amén, amén. ¿Usted ha sentido dolor por el pecado siendo cristiano? Verso 5. Verso 4, perdón. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Mis hermanos, sin duda David tenía muchos testimonios que contar, así como tú, de cómo en el transcurso de su vida el Señor en su gracia lo había sacado de muchos aprietos, porque quiero que sepa que muchas veces nosotros nos metemos en problemas por nosotros mismos a veces. Pero en otras ocasiones, amados hermanos, son pruebas que vienen. Y sin duda David, como usted, mi hermano, tiene muchos testimonios que contar de cómo en el transcurso de su vida el Señor en su gracia lo ha sacado de muchos aprietos, de muchas dificultades, cosa que también en ocasiones se nos olvida a nosotros. Ejemplo, cuando peleó contra Goliat, Dios le dio la victoria. Cuando David estaba en tierra de filisteos, que se hizo pasar por loco, Dios lo sacó de ese lugar. Cuando David fue perseguido por Saúl por muchos años, Dios lo guardó. Cuando David fue perseguido por Absalón, Dios lo guardó. También en muchos de los salmos David expresa palabras como: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él, no hay salvación de Dios para él. Salmo 3.
En el Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. En el Salmo 6 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame. En el Salmo 40 dice: y él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios a usted lo ha sacado de muchas situaciones, hermanos. A mí me ha sacado de muchas situaciones difíciles, turbulentas. A muchos de nosotros de vicios nos ha sacado el Señor, de una vida desordenada. Sin embargo, a pesar de que David reconocía que Dios lo había sacado de muchos aprietos a lo largo de su vida, este verso donde él dice: el que rescate el hoyo tu vida, este verso va más allá de todos aquellos problemas en los cuales Dios nos ha sacado. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la palabra rescate? Habla de redimir, liberar, comprar, adquirir una propiedad. Tú y yo fuimos comprados, hermanos. Amén. ¿De qué nos ha rescatado el Señor? Efesios 1:7, en que tenemos redención, rescate. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Primera de Pedro 1:8 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así de que David, amados hermanos, veía que estos beneficios por el cual está exhortando a alabar son hermosos beneficios. Dice el verso 4: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. La frase, mis hermanos, el que te corona, no está hablando aquí de que eres un rey o de que merecemos todo, no. La palabra corona implica que estás rodeado o adornado o has sido tratado con un amor inmerecido y un cuidado divino. Es decir, favores y misericordia es lo menos que merecemos y es lo que Dios nos ha dado. Verso 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La palabra del que sacia habla de que el único que te puede dar una verdadera satisfacción, el único que te puede llenar, el único que te puede dar una verdadera abundancia no pasajera, satisfacción, no son las cosas terrenales, sino Dios. Mas sin embargo, si a ti te satisfacen más las cosas terrenales que lo de Dios, creo que tú y yo tendremos que hacernos un autoanálisis de una manera seria. Amén. Verso 6. ¿Estamos ahí? Una vez que David, en ese recuento de su vida, se insta a sí mismo a alabar a Dios y a no olvidar todos estos hermosos beneficios, David expresa algunos atributos de Dios. ¿Qué atributos nombra David? En estos versos siguientes, del 6 en adelante. Número 1, la justicia de Dios. 2, la misericordia de Dios. 3, la ira de Dios. 4, el perdón de Dios. Y 5, lo grande que es Dios. Es decir, David no se olvida, iglesia, no olvidemos, número 1, que Dios aplica su justicia. No olvidemos que Dios es misericordioso. No olvidemos que la ira de Dios es parte de su carácter. No olvidemos que Dios sigue llamando al arrepentimiento, dando de su perdón, y no olvidemos que Dios es grande. Dice el verso 6: Jehová es el que hace justicia y derecho,
a todos los que padecen violencia. Amén. ¿Qué es, mis hermanos, la justicia de Dios? La justicia de Dios, según la Biblia, es su atributo de actuar con absoluta rectitud, santidad y soberanía. Es decir, Dios, al haber aplicado su justicia, su ira sobre nosotros, lo hace sobre ese sustituto llamado Cristo. Por tanto, ahora a nosotros se nos llama a vivir en obediencia absoluta a Él. ¿Qué es esto? Esto es que aunque nosotros hemos sido perdonados y hemos recibido muchos beneficios de Dios, si pecamos, Dios en su justicia nos va a aplicar disciplina, no para condenación, sino para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Y David sabía, mis hermanos, que Dios es justo. David sabía que Dios es justo. ¿Y sabe qué hacía David? Muchas de las cosas se las dejaba a Dios. Qué difícil en ocasiones a nosotros es dejarle las cosas a Dios. Es que yo quiero resolver ese problema. Déjale las cosas a Dios. Si ya trataste, como lo dice Mateo, ¿verdad? Cuando tengas algo con tu hermano y no se pudo, déjale las cosas a Dios. Porque Él es justo. Dios no es ciego. Dios no es sordo. Él lo ve todo, Él lo escucha todo. Él es justo. Y David sabía, amados hermanos, que Dios es justo. Dice el verso 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Mira lo que dice el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire que había pecados que hizo David, amados hermanos, que según la ley tendría que ser apedreado. Nosotros como humanos lo hubiéramos apedreado porque así somos, ¿verdad? Y les tiramos piedras y piedras. Sin embargo, ¿qué dice David que había experimentado? En el verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Repito, mis hermanos, Dios en su justicia hubiera aplicado su ira santa sobre nosotros, mas sin embargo la aplicó sobre ese sustituto llamado Cristo, donde ahora podemos decir, como dice David en este verso: porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo le hago una pregunta: si el Señor aplicara su justicia de lo que usted hizo o de lo que yo hice esta semana, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos en este lugar? Quiero que sepa que no. Porque si hacemos un recuento de esta semana nada más, bueno, no vamos muy lejos, de 2 días atrás. Si hacemos un recuento de las cosas que hemos hecho: pastor, yo soy un santo. Bueno, somos llamados a ser santos, pero la realidad es que pecamos. Si Él nos pagara conforme a nuestras rebeliones y nuestros pecados, ¿dónde tú y yo estaríamos? No estaríamos aquí. Pero ¿qué dice David?
porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones y a nuestros pecados. Verso 13. Al expresar eso David, que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, David expresa lo frágil que somos tú y yo, hermano. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de qué, hermanos? Que yo le puedo ordenar declarando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que somos polvo. Somos polvo. ¿Se acuerda que somos polvo? Qué frágiles somos, hermanos. Amén. De repente una gripita nos llega. Ya sentimos que nos estamos muriendo. Un dolorcito por ahí atrás de la espalda, ya. Quiero escribir mi testamento, quizá que voy a dejar, ¿verdad? La realidad es que somos muy débiles, frágiles. Porque eso somos, hermanos, somos polvo. Amén. Y lo sigue expresando David en el verso 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la reconocerá más. Verso 17. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. David reconoce que somos polvo, por eso él hace este recuento y alaba a Dios por todas esas bendiciones inmerecidas que tú y yo, hermano, no las podemos alcanzar con nuestros méritos. Así es. Y se da cuenta de algo David. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Y se da cuenta de algo David. Somos polvo. Somos como esa hierba, como esa flor del campo. Pero la misericordia de Dios es eterna. Y dice ahí, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mis hermanos, ¿usted ha leído toda la Biblia? De pasta a pasta. Ay, pastor. Pero ¿qué tal las redes sociales, verdad? ¿Qué tal TikTok? Cuando yo leía este verso 17 sobre la misericordia de Jehová, es de la eternidad hasta la eternidad. Cuando yo leía este pasaje me llegaba a pensar que en la palabra del Señor, si usted lee toda la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta de cuánta misericordia, de cuánta gracia, de cuánta oportunidad tras oportunidad ha dado Dios, no solamente a su pueblo, sino a todo este mundo caído. Si usted lee todo, usted va a ver mucha misericordia. Que el Señor creara un jardín y pusiera al hombre es misericordia. Que el hombre pecara y Dios en ese momento lo fulminara y mejor lo sacó. Eso es misericordia, porque el hombre merecía morir ahí. Eso es misericordia. Darle una promesa es misericordia, y usted puede ver en toda la Biblia la misericordia de Dios también. Ya que repito, en toda la palabra del Señor usted va a ver gracia, misericordia, oportunidad tras oportunidad,
donde Dios no le ha dado a su pueblo, sino también a todo el mundo caído. Ejemplo, a su pueblo le dio la ley. Sin embargo, por otro lado, antes de la ley, el apóstol Pablo en Romanos expone que Dios se reveló a los hombres a través de la creación. Por lo cual, dice Pablo, nadie tiene excusa de la misericordia de Dios. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios siempre ha dado de su misericordia. Dios siempre se ha revelado al hombre y nadie tiene excusa de eso. Ya que cuando vemos los cielos, las estrellas, la creación, estas montañas que nos rodean, vemos a un creador llamado Dios. Y nadie tiene excusa. Uno, David expresa la grandeza de Dios y la misericordia de Dios, pero también expresa la fragilidad del hombre. Verso 18, ya para terminar. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová.